Ahora sí, todos deberían de estar viendo la parte de micobacterias, que fue donde nos quedamos ayer. ¿Ya todos ven la presentación? Sí. ¿Ya se ve? Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos quedamos platicando, les decía ayer, de Mycobacterium TB y decíamos que dependiendo del sistema inmune del paciente, que incluso cuando ustedes platicaron con nocardia, era un tema importante en el que ustedes veían con la química NAI que depende totalmente del sistema inmunológico del paciente, algunas condiciones pueden ser endógenas o incluso exógenas, van a determinar ese proceso de virulencia, ¿no? De patogenicidad. Entonces, con Mycobacterium TB, ayer platicábamos y decíamos, ¿no? Que la OMS por ahí menciona que una tercera parte de la población a nivel mundial pues ha tenido contacto con Mycobacterium TB, específicamente con Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la importancia entonces de que pues la mayoría de nosotros no desarrollemos como tal la enfermedad? Pues decíamos que tenemos las defensas inmunes, sobre todo respuestas a nivel de macrófagos, que tienen una importante función aquí en la enfermedad de tuberculosis. Y entonces ellos hacen, decíamos, formaba una especie de granuloma, aquí está, decíamos que tiene diferentes estadios y entonces se forma una especie de granuloma, ¿no? Que este granuloma, que es el que se ve en el fondo de la imagen, que es como un cúmulo de diferentes células, estamos hablando que pueden ser monocitos, pueden ser macrófagos, pueden ser las natural killer, pueden ser CD4, CD8. Luego que nosotros inhalamos una cierta cantidad de Mycobacterium TB, estas pueden pasar 2, 3 semanas en lo que ellas empiezan como que si tuvieran empiezan a ser llamadas, ser activadas. Se le llama activación sobre todo de macrófagos, ¿no? Y entonces este cúmulo de células envuelve a las bacterias, ¿no? Y entonces es lo que se formaba el granuloma, conocido como el granuloma. Hay un cese de la multiplicación, ya nos está multiplicando aquí la micobacteria TB, y entonces esto sirve, este granuloma, para que no haya una diseminación, ¿ok? Depende entonces del sistema inmune del paciente, vamos a tener dos rutas. Si pasamos los primeros estadios o las primeras fases dentro de las 3 primeras semanas aproximadamente, vamos a tener entonces una resolución, es decir, gracias a mis células fagocíticas, pues va a haber una eliminación de la bacteria. Y si no, Pero, podemos doctora, entrar, dígame. ¿qué tanto, digamos, de la bacteria tenemos que inhalar para contagiarnos de tuberculosis? Ok. Fíjate, Gilgardo, que aquí necesitamos, sobre todo los pacientes que se infectan con Mycobacterium TB, necesitan estar en un contacto constante con otro paciente que sí tenga Mycobacterium TB, ya sea que no esté sobre todo bajo un tratamiento. Y esa pregunta que hace Gilgardo es muy importante, porque a veces nosotros podemos convivir un día o minutos con algún paciente, pero realmente el riesgo de contraer Mycobacterium TB es muy bajo. Más que la cantidad específica de la bacteria, de la cantidad de la cepa, sí, el que nosotros podamos desarrollar Mycobacterium TB totalmente tiene que ver con el contacto estrecho que tengamos con el paciente. Entonces, Y este paciente nos escupe, o sea, nos escupe en la cara o nos tose, o sea, yo veo que cuando hay veces que una persona tose, pero tose y Material escupe salado. sustancia. sí, la expectoración, dices. Sí, Ok, bueno, ahí sí, sí, de manera directa el paciente tiene una expectoración. Como tal, depende de la cantidad de bacilos que tuviera el paciente a nivel de expectoración, ¿no? O de SPUT. Depende mucho de cada paciente la cantidad de micobacterias que tenga. Y eso incluso lo podíamos hacer un recuento mediante una tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? Que platicábamos ayer. Si el paciente en dado caso nos cae, porque es cierto, a mí en una toma de muestras hay sobre todo niños que han vomitado, escupido, de todo, ¿no? Pues hay pacientes de todo tipo. Entonces, ahí sí el riesgo puede ser mayor porque es como tal el contacto con la expectoración, ¿ok? Eh, pero lo que le mencionaba, por ejemplo, Gilgardo, si tuvieras contacto con ese tipo de paciente y tú eres inmunocompetente, entonces el riesgo es muy bajo. ¿Sí me explico?
Si tú no tienes ninguna afectación, si no eres incluso un paciente diabético, que haya tenido antecedentes de cáncer, sobre todo pacientes con VIH positivo, que muchos de los casos que terminan de manera fatal con tuberculosis, pues son pacientes VIH positivos, ¿no? Si tú eres inmunocompetente, aún así, cuando este paciente positivo te haya, digamos, escupido o tengas el contacto directo con el esputo, siempre existe un riesgo. Eso sí, siempre va a existir un riesgo, pero va a depender totalmente, más que de la cantidad de micobacterias, va a depender de tu sistema inmune. Entonces, ahí ya saldrían a trabajar, por así decirlo, todas tus células y entonces pudieras tener el cese de la multiplicación y la eliminación de la bacteria. Sí, no sé si me expliqué en esta parte. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que decíamos, incluso cuando tenemos el contacto directo con el paciente, ¿qué sucede a veces cuando estamos cuidando a un familiar? Pues a veces estamos dándole de comer, cuidándolo, por ejemplo, y entonces ahí sí el contacto es más frecuente, aumenta la posibilidad de que pudiéramos adquirir pues también Mycobacterium TB. Acuérdense que es a través de inhalación. Entonces, si ya mi sistema inmune ya no puede contra las micobacterias TB, puedo pasar a una fase de latencia. Y esta fase de latencia decíamos ayer que puede pasar desde semanas, incluso hasta meses o incluso años, ¿no? Y ahí puede vivir en fase de latencia Mycobacterium TB. Aún cuando tuviera yo parte de esas defensas, decíamos precisamente el granuloma está formadito, que no haya una diseminación de la bacteria, estemos en fase de latencia, mi sistema inmune, decíamos, no todo el conjunto celular, no permite que se desarrolle como tal la enfermedad de tuberculosis, que también ayer decíamos. No es lo mismo que yo tenga Mycobacterium TB en el huésped, es decir, en mi paciente o en nosotros. No es lo mismo que yo diga, tengo Mycobacterium TB, a que ya como tal yo desarrolle la enfermedad, ¿no? Y poníamos de ejemplo la diferencia entre ser VIH positivo a ya desarrollar la enfermedad de SIDA, ¿no? Lo mismo es con Mycobacterium TB. Tenemos las micobacterias, tuvimos contacto con pruebas diagnósticas que me permite precisamente hacer esa detección y diferente entonces va a ser cuando ya el paciente desarrolle como tal la enfermedad de tuberculosis. Cuando entonces estamos en fase de latencia, de acuerdo a las condiciones, de nuevo repito, del paciente, tanto de alguna acción tanto endógena como exógena, va a desencadenar entonces que se suprima mi sistema inmune y que ahora sí el paciente desarrolle la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué tipo de condiciones endógenas o exógenas? Pues puede ser que durante esa fase de latencia yo ahora sí caiga en algún proceso de inmunodeficiencia, puede ser alguna afectación, puede ser una neumonía, puede ser una infección por otro tipo de bacterias, puede ser por otro tipo de virus causantes de infecciones, sobre todo a nivel pulmonar. Puede ser que, pues, no sé, el paciente haya adquirido VIH positivo. Entonces ahí sí el paciente de fase de latencia va a pasar, a desarrollar la enfermedad de tuberculosis. Parte de esta enfermedad entonces dice que alrededor del 5% de los pacientes expuestos evoluciona a desarrollar una enfermedad activa a lo largo de los 2 años siguientes y la probabilidad de que la infección progrese a una enfermedad activa depende tanto de la dosis infecciosa como del estado inmunológico del paciente. Ahorita que preguntaba Gilgardo, depende de la cantidad de la bacteria. Y sí, sí depende también de la cantidad de bacteria. Y entonces el que estemos en contacto frecuente, les decía, con los pacientes, pues vamos adquiriendo una dosis, a diferencia que durante solo un día yo tuviera un contacto directo con algún paciente. Entonces, de alguna manera, pequeñitas dosis vamos a inhalar a través de los aerosoles que van a tener los pacientes en estrecho contacto, ¿no? Sobre todo si alguno de ustedes no sé, va a trabajar en la parte de infectología, que va a tratar con pacientes tuberculosos, entonces ahí sí se tiene que tener pues mucho más cuidado. Ahorita vamos a ver la parte de vacunación, ¿no? Por recomendación de Secretaría de Salud, incluso podemos tener una segunda dosis a lo largo de nuestra vida para la vacuna de tuberculosis. Entonces aquí con la enfermedad decíamos que alrededor del 5% de los pacientes va a desarrollar como tal esta enfermedad activa. Y aquí tenemos la tuberculosis latente, es un diagramita que está bastante sencillo.
Cuando está la tuberculosis latente, dice que como tal no está viva la bacteria, no crece en el cuerpo, más bien, no hay una multiplicación de la bacteria. No causa síntomas, la persona no se siente enferma, no se puede propagar de una persona a otra persona, sobre todo porque la paciente al no tener síntomas, pues el riesgo es mínimo, dado que la paciente no va a estar tosiendo. Se puede convertir en una enfermedad tuberculosa, ya habíamos explicado de qué manera, ¿no? Y si el paciente ahora sí desarrolla una enfermedad tuberculosa, pues ahí sí está activa, se está multiplicando la micobacteria. Aquí sí el paciente va a tener toda la sintomatología característica pues de la enfermedad de tuberculosis. Se propaga con mayor facilidad de persona a persona. Parte de esa sintomatología de tuberculosis es que al tener la afectación a nivel pulmonar, uno de sus síntomas es la tos, ¿no? Y es una tos con expectoración. Entonces, el que esté tose y tose y tose y tose el paciente, pues va a poner más en riesgo a las personas que estén en contacto con estas personas. Y puede causar la muerte si se deja de tratar, ¿no? Entonces, tenemos la enfermedad de tuberculosis y la afectación que mayormente se presenta en los pacientes, pues es a nivel pulmonar. Parte de estas patologías, entonces, tendríamos una tuberculosis pulmonar. La mayoría de los casos se da en una afectación pulmonar, ¿no? Entonces aquí afecta pulmones, hay formación de tubérculos, y esta formación de tubérculos son como unos tumores parecidos como están en las imágenes, que puede causar una necrosis tisular, y los pacientes con tuberculosis pulmonar pueden tener fatiga, pérdida de peso, la tos sanguinolenta con producción de flema, sudoración excesiva, dolor en el tórax y dificultad respiratoria. Recordemos que ayer platicábamos parte de este proceso, toda esta patogenia de tuberculosis, entonces decíamos que sobre todo afecta a los macrófagos alveolares, ¿no? Hay una destrucción a nivel celular en el pulmón. Entonces, por eso vamos a tener una expectoración o una producción de esputo, pero aquí es hemoptoico. Quiere decir que al haber esa afectación a nivel pulmonar, el paciente que presenta tuberculosis va a tener esa expectoración, esa formación de la expectoración, y va a tener trazas o rasgos de sangre, que es característico también de un pacientito. Pues la sudoración excesiva, la fatiga, dolor del tórax, dificultad respiratoria, pues todo conlleva a la afectación a nivel pulmonar, ¿no? Hay incluso una dificultad respiratoria, pues precisamente porque ahí es donde se localiza la multiplicación de la bacteria. Algo también característico es la pérdida de peso en los pacientes con Mycobacterium TB positivos. Hay una alteración por la bacteria inmunoendocrina, y entonces aquí hay un déficit metabólico. Entonces, el paciente tiene una pérdida de peso significativa. Incluso los pacientes con TB pueden presentar hiporexia o anorexia. Es decir, pues el paciente tiene una disminución de apetito bastante significativa, o incluso la anorexia, que sabemos que es pues totalmente la pérdida del apetito, ¿no? ¿Y Junto con eso, síntomas ven en la piel, doctora? ¿mande? En la piel no muestra ninguna este, Alteración. alteración. La piel de los pacientes sí pudiera de repente, pero a nivel, cuando ya el paciente, sobre todo en los pacientes con VIH positivo, porque presentan ya tuberculosis, puede incluso, dado esa déficit incluso respiratoria, pueden tener, más que algún tipo de lesión, propiamente no presentan un tipo de lesión, puede haber incluso que la piel se ponga un poco más, incluso un poco más oscura, pero como tal alguna alteración no hay de la piel, como alguna lesión. A nivel pulmonar, no, el paciente puede no presentar. No es característico de lesiones aquí a nivel de piel. Y también tenemos afectaciones. Tenemos una tuberculosis pulmonar, decíamos, hay una tuberculosis oftálmica, puede haber una tuberculosis genitourinaria y una tuberculosis osteoarticular. Dentro de estas tres que continúan,
Podemos tener una tuberculosis oftálmica, pues va a ser afectaciones a nivel ocular, principalmente iris, cuerpos ciliares, incluso aquí para el diagnóstico de esta tuberculosis oftálmica podríamos obtener parte de ese tejido oftálmico para llegar a hacer incluso la observación, en este caso de las micobacterias. En la parte de tuberculosis genitourinaria, pues hay una afectación en los riñones, causa piuria estéril o incluso puede hacer afectación en epidídimo en el caso de los hombres y provocar una esterilidad, o en el caso de las mujeres a nivel de trompas de falopio. El que diga que causa una piuria estéril, piuria sabemos que es pus a nivel de la orina, ¿no? Aquí en la piuria estéril, cuando ustedes manden a hacer incluso algún tipo de examen, puede ser incluso un examen general de orina, que ya saben que su paciente pudiera tener tuberculosis genitourinaria, puede haber la presencia de leucocitos, pero en la orina, aunque sí vamos a encontrar en algunos casos bacilos, ácido alcohol resistentes, depende mucho de la concentración que tenga el paciente a nivel, pues a nivel genitourinario, porque muchas veces es muy baja la concentración de bacilos ácido alcohol resistentes que no se pueden observar al microscopio. Por lo tanto, una piuria estéril hace referencia a que podemos observar gran cantidad de leucocitos, pero ausencia de bacterias. Y penúltimo es una tuberculosis osteoarticular, que sobre todo esta pues es por diseminación. Hay una infección pulmonar que se llega a diseminar a través de torrente sanguíneo y entonces me produce como tal una tuberculosis osteoarticular y sobre todo aquí se ve afectado lo que es la columna vertebral. Esta sobre todo, tanto oftálmica, genitourinaria y osteoarticular, van a ser 3 zonas en donde va a llegar esa tuberculosis, sobre todo por diseminación, ¿no? Por vía hematógena se va a diseminar la micobacteria. Inicialmente a nivel pulmonar y posteriormente pueden ser en cualquiera de estas 3 zonas. Y tenemos una tuberculosis miliar, que es cuando ya hay una diseminación sanguínea. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de la bacteriemia? Entonces, aquí pudiéramos tener entonces también una bacteriemia, solo que la bacteria específica que me está recirculando por vía hematógena va a ser una tuberculosis TB, ¿no? Mycobacterium tuberculosis. ¿Hacia qué órgano puede llegar? Hacia cualquiera, decíamos. Puede irse hacia el ojo, puede irse a nivel óseo, puede irse al tracto genitourinario, puede irse a riñón, corazón, cerebro. Esta tuberculosis miliar, entonces hace referencia a que la bacteria está ya por vía hematógena, recirculando y puede llegar a cualquier órgano. ¿Okay? Entonces tenemos en general 5 diferentes manifestaciones producidas por Mycobacterium TB. La pulmonar, la ocular, la genitourinaria, la osteoarticular y por último una tuberculosis miliar. Sobre todo comienza a nivel pulmonar, acuérdense que la vía de entrada es por inhalación y entonces a nivel de pulmonar se va a diseminar a las diferentes zonas que estamos platicando. Entonces, ya para finalizar, en la parte diagnóstica podemos hacerlo sobre todo por pruebas radiológicas para ver la afectación pulmonar de mi paciente, qué tan comprometido está ese pulmón de los pacientes. Y puedo hacer también pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio que van incluidas aquí? Puede ser un VAR, que también es conocido como tinción de Ziel-Nielsen. VAR, acuérdense que significa bacilo ácido, que ahí es con doble A, no es con doble R. Se los corrijo, es VAR, bacilo ácido alcohol resistente o tinción de Ziel-Nielsen, que va a ser la observación del bacilo a través de la microscopía, ¿no? El cultivo, que va a ser a través, decíamos, de un cultivo que se llama Lowenstein-Jensen, que incluso pues vimos la imagen que venía en un tubito, que pues va incluso a tardar hasta 8 semanas para poder confirmar que mi paciente tiene Mycobacterium TB. Y la prueba de tuberculina, también conocida como prueba de PPD, que esta específicamente me va a decir si está presente o no la bacteria como tal, ¿no? De Mycobacterium TB. En el caso de las muestras para esputo, que sería que la muestra que utilizaríamos para hacer una tinción de VAR o una muestra de Ziel-Nielsen, una tinción de Ziel-Nielsen,
La muestra principalmente pues va a ser el esputo, ¿no? Y decíamos preferentemente en la mañana, que es cuando está concentrado. Aquí no es saliva. Acuérdense que entonces pues la bacteria está a nivel pulmonar, la saliva no nos va a servir de nada. Aquí es la expectoración. Y lo ideal es que se haga seriado, que quiere decir de 3 días diferentes, ¿no? Puede ser que lunes, martes y miércoles, y con ello pues me van a hacer el recuento del bacilo a nivel microscópico. También por ahí pudiéramos obtener otro tipo de muestras, les decía la orina, pero hay una muy baja concentración, dado que nos puede dar un falso negativo. En el caso de, quisiéramos hacer un diagnóstico de tuberculosis genitourinaria. Pero aquí les decía la tinción de Ciel-Nielsen pudiera darnos un falso negativo. Podemos hacer cultivos de fragmentos de tejidos, decíamos, incluso a nivel óseo, a nivel, perdón, ocular, pudiéramos hacer retirar o hacer un raspado o una biopsia del tejido para poder cultivarlo, fluidos o secreciones de órganos o incluso pruebas moleculares. Estamos hablando de una prueba como PCR, ¿no? Que son mucho más específicas. Estas pruebas moleculares, aunque no les aparece aquí el tipo de muestra, para hacer estas pruebas moleculares sobre todo es a través de sangre. Ya no es por expectoración, sino ya es a través de sangre para hacer una prueba de PCR. La prueba tuberculina, que les decía, que es una prueba inicial, les decía, no sé si alguien ha viajado a otros países, de repente les piden hacer esta prueba de tuberculina por descarte de la presencia de la micobacteria, y es una prueba cutánea de hipersensibilidad en donde se inocula, es una especie como de vacuna, parecido a vacuna, y se forma una pápula. Entonces esta pápula después de 72 horas desaparece si estuviera negativo, y si estuviera positivo hace una reacción positiva, como se observa en la imagen. Y entonces incluso tenemos que medir cuántos centímetros forma o mide esa pápula, ¿no? ¿Qué me indica la prueba de tuberculina? Específicamente si mi paciente ha tenido contacto con Mycobacterium tuberculosis. Incluso es una prueba que en algunos de ustedes, si ha estado mucho en hospitales con ese tipo de pacientes, con un familiar, se puede realizar. La prueba de tuberculina o de PPD no me dice si el paciente tuviera ya la enfermedad de tuberculosis. Aquí no, puede ser una prueba inicial diagnóstica, ¿no? Entonces, esta prueba de tuberculina que se mide ya la interacción del antígeno, entonces solamente me va a indicar y me dice, ¿sabes qué? Tú sí has tenido contacto con Mycobacterium TB, pero hasta ahí nos da de información la prueba de tuberculina. Lo más específico para el diagnóstico, pues sería el cultivo y sería también las pruebas moleculares, ¿no? Para pedir el cultivo, que decíamos, debe realizarse también por control, alguna baciloscopía. La baciloscopía es lo mismo que la tinción de Barr, que ahí se los puse arriba, o la tinción de Ciel-Nielsen. Es lo mismo. Y les decía que también la tinción de Ciel-Nielsen o de Barr se maneja mucho en la parte de control, porque ustedes le ponen la cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes positivos. Si ustedes tenían un pacientito que inicialmente les hacen un reporte se observa de 30 a 35 bacilos por campo, y después les dan un tratamiento, 2, 3 meses después pueden mandar a realizarle otra prueba de Barr o tinción de Barr a su paciente y ver si ha disminuido la cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Pueden reportarles si antes tenía 30 por campo, a lo mejor ahorita tenga de 5 a 10, de 5 a 8, ¿no? Y entonces ustedes es una manera de llevar el control en el paciente porque se dan cuenta que el tratamiento sí está siendo efectivo. Ok. Para la parte del tratamiento hay 5 fármacos de primera línea o de primera elección y está isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y etambutol. Estos 5 fármacos de primera línea los tomé de referencia de la norma oficial mexicana, la NOM 006 2013, que trata para la prevención y el control de tuberculosis aquí en México. De hecho, esta norma que abajito les puse, la bibliografía, es una norma que en algún momento dado, si ustedes van a tratar o a trabajar con ese tipo de pacientes, esta norma le describe específicamente qué es tuberculosis, cómo hacer el diagnóstico, les trae las pruebas diagnósticas,
les dice parte de la prevención, les dice incluso los tratamientos de primera elección, los tratamientos de segunda elección, si el paciente es un niño, si el paciente es inmunodeprimido, si el paciente tiene otras afectaciones. Es una norma pues mexicana, como indica, viene bastante amplia en cuanto al tratamiento, indicaciones, diagnósticos, incluso trae definiciones, todo acerca de Mycobacterium tuberculosis. Es una norma, les decía, específica que está gratis, la pueden incluso googlear y la pueden descargar si quieren para poder leerla y trae muchísimo más información específica de Mycobacterium TB. Entonces, aquí en México, los fármacos de primera línea son estos 5, que también por ahí hace mención Murray en la elección de estos fármacos, ¿no? Y tenemos una vacuna BCG, que hace referencia a que también el bacilo de Mycobacterium tuberculosis se llama Calmet-Guerin. Y la información que trae la CDC, por ejemplo, pues es de Estados Unidos, donde dice que esta vacuna de tuberculosis o de BCG no es frecuente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí solo se debe considerar para niños que tengan un resultado negativo en la prueba de detección para tuberculosis y que estén expuestos de manera continua y no se puedan separar de los adultos. Lo que decíamos ahorita, son niños que tienen pues mucho más riesgo, ¿no? Una mayor predisposición. Es decir, que solo viviera con su madre, supongamos, y que esta madre estuviera positiva a Mycobacterium TB. Pues no puede haber una separación. Entonces aquí el niño se aplica la vacuna de tuberculosis. Pero les decía, esto en el caso de Estados Unidos que no es frecuente. Desafortunadamente, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que sí se encuentra en México. Tenemos casos de Mycobacterium tuberculosis todavía. Y en el caso de México, se administra, dice, durante 6 meses a los menores de 5 años. En general, nos las aplicamos antes de los 5 años. Puede ser en diferentes periodos que nos los apliques una única dosis, pero regularmente recién nacidos nos aplican esta vacuna de la tuberculosis, ¿no? En mayores de 5 a 14 años que no se hayan vacunado también se pueden vacunar. Es decir, que recién nacidos no recibieron la vacuna de tuberculosis, pues entonces entre los 5 a 14 años también se pudieran vacunar. Y hay artículos que sugieren que aun cuando la hayamos recibido, que les decía es única dosis, cuando éramos recién nacidos y estamos en contacto directo con pacientes, sobre todo nosotros que nos dedicamos al área de salud, pudiéramos tener una segunda dosis cuando ya estemos expuestos sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí les decía, algunos de ustedes pudiera más adelante considerar tener una segunda dosis por parte de la vacuna de la tuberculosis. ¿Cómo saben si tienen vacuna de la tuberculosis o no? Ya todos están vacunados de la tuberculosis. ¿Sí? ¿Cómo pueden saber si ya tienen su vacuna de la tuberculosis? Por la famosa cicatriz. Por la famosa cicatriz. Así es, Katia. Por la famosa lesión que nos produce la vacuna de la tuberculosis, ¿no? Todos aquellos que tengan... Tengo una pregunta. Dígame. Esa vacuna, bueno, la marca siempre tiene que ser en el brazo. Sí. Sí, Es está, que yo bueno, la tengo en un glúteo. te la aplicaron en el glúteo cuando estaba recién nacido. Ajá, entonces no sé por qué, o sea, se me hace raro. Ah, bueno, yo siempre la he visto a nivel en el brazo. Incluso O sea, es, pero sí si se no mal puede. recuerdo, honestamente aquí sí, no sé si hay alguna variación el que sea en el glúteo. ¿Sabes por qué? Bueno, no sé, porque en el glúteo hay que ver, yo supongo la cantidad puede ser de grasa, que ya ven que hay diferentes zonas o en la parte de que sea intradérmica, que tenga mayor profundidad. Déjame si quieres, le pregunto a un médico que precisamente tiene un programa de vacunación, a ver si no hay ninguna complicación o si la dosis a nivel de glúteo o a nivel de brazo sea la misma, ¿no? Que hayas tenido la misma inmunidad, aunque haya sido en el glúteo. Sí, porque sí Déjame. me causa, bueno, no conflicto, sino que dudas. Sí, sí, claro, porque pues no. Sí, yo tampoco la había sabido que no fuera en el brazo. Pero de todas maneras, déjame pregunto y ya, si no es mañana, ¿qué es? Miércoles. A más tardar el jueves para ver si
Yo, más que nada de bueno. la zona, creo que la preocupación sería si recibiste exactamente la misma cantidad de inmunización, ¿no? Si no, pues te aplicas otra. Ahí te vas a tener doble marca. Ok, Sí, chicos. doctora. Bueno, entonces, hasta aquí con las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis. Y cuando platicamos ayer precisamente también de generalidades, platicábamos que hay dos clasificaciones de las micobacterias, ¿no? Hay micobacterias tuberculosis o incluso lepra, que me puede causar una afectación a nivel pulmonar, ¿no? Y termino con una enfermedad que se llama tuberculosis, y una segunda clasificación de micobacterias que se le llama micobacterias atípicas, porque estas micobacterias, por mucho que sea la cantidad del contacto, la afectación que me produzca, no producen la enfermedad de tuberculosis como tal. Entonces, estas micobacterias atípicas también son conocidas como micobacterias no tuberculosas. Este es el segundo grupo, si no mal recuerdo. La primera es Mycobacterium tuberculosis. Es un grupo en general, es muy amplio, las micobacterias atípicas, y las vamos a subclasificar en dos grupos. Unas especies que se llama especie MOD, por las iniciales en inglés, que significa micobacterias, de la M, la O que es de other, la T que es de Dan, la T que es de tuberculosis, mother, Mycobacterium other than tuberculosis, es decir, otras micobacterias pues ajenas a la tuberculosis, ¿no? Y vamos a clasificarlas entonces en un crecimiento lento y en un crecimiento rápido. ¿Se acuerdan ayer que platicábamos de qué dependía que tuvieran un crecimiento lento y un crecimiento rápido? ¿Alguien se acuerda por qué dependía o era importante qué tanto tardaban en crecer las micobacterias? ¿Nadie? Por la cronicidad. Cronicidad. ¿Por qué? Bueno, que se pueden volver, o sea, si son lentas se pueden volver crónicas. No, más que en cuanto a crecimiento hace referencia de cuánto tardan en los medios de cultivo creciendo. O incluso puede ser multiplicación dentro de los pacientes, pero más que de crónica era por ahí otra cosita. ¿Nadie? ¿No se acuerda? Ayer. Es por la patogenicidad que refiere. Entre más lenta es más patógena y si es de crecimiento rápido es menos patógena. Exacto, Valeria. Así es. Las de crecimiento lento son mucho más patógenas. Decíamos, Mycobacterium TB es un tipo de micobacterias que tarda en crecer y entonces eso hace referencia a la patogenicidad. Entonces, entre más lentas tarden, son más patógenas, tienen más factores de virulencia y entre más rápido lo hagan, pues son mucho más sencillas, ¿no? Menos estructuradas y eso los hace ser menos virulentas. Las de crecimiento entonces que tienen mayor importancia de otras especies de micobacterias, está Mycobacterium kansasi, Mycobacterium avium, Mycobacterium scrofulaceum, ulcerans marinum y Mycobacterium simmeae. Vamos a platicar solamente de tres aquí que son las más importantes. Estas 6 son micobacterias atípicas, es decir, no me van a causar una enfermedad de tuberculosis, y estas 6 son de crecimiento lento. Y tenemos las micobacterias atípicas de crecimiento rápido, son mucho más, menos patógenas, ¿no? Tenemos micobacterias fortuitum, chelone, abscessus y por último Mycobacterium mucogenicum. Afortunadamente, tanto las de crecimiento lento como de crecimiento rápido de las micobacterias atípicas, no es muy frecuente que tengamos afectaciones por ellas, aun cuando se tiene también el contacto, porque están en suelo, agua, polvo, en alimentos. Sin embargo, pues imagínense si nuestro cuerpo puede degradar o eliminar a la micobacteria tuberculosa, que es bastante patógena, pues que no lo haga con estas que no son tan infectantes, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos tenido contactos con micobacterias atípicas, tanto de rápido o lento crecimiento, pero repito otra vez, depende mucho del sistema inmune para poder eliminarlas, ¿no? Que hay una resolución espontánea. Parte de esta morfología son gram positivas débiles. Decíamos que aquí la tinción de gram pues no es una prueba diagnóstica para las micobacterias.
son bacilos, o sea, abastonados, justo como se observa en la imagen, son aerobios, son inmóviles, son ácido alcohol resistentes, de ahí el que las pudiéramos colorear con la tinción de Ziel-Nielsen o tinción de Bar. Y estas se van a clasificar en 4 grupos, que decíamos es la clasificación de Runyon. Ayer mencionamos también parte de esta clasificación, ¿no? Son 4 grupos diferentes en los que nosotros vamos a englobar a las micobacterias atípicas. Tenemos el primer grupo que es fotocromógeno, que decíamos que va a ser bacterias que crecen en presencia de luz y van a dar una pigmentación como amarillenta naranja. El grupo 2 es fotocromógenos, van a ser micobacterias que crecen en ausencia de luz y sí dan también un pigmento entre amarillo y naranja. Las del grupo 3 son fotocromógenos, no fotocromógenos, ellas no forman un pigmento, tienen ausencia de un pigmento. Y por último, están las de rápido crecimiento, ¿no? Entonces, esta va a ser la clasificación de las micobacterias atípicas. Los constituyentes de la membrana son los mismos constituyentes de una micobacteria, como el ejemplo de TB, tiene sus glucolípidos, tiene el LAM, que era lipoarabinomannanos, tiene sus ácidos micólicos, todo lo que ya habíamos platicado de la pared celular de micobacterias TB, también la pueden tener las micobacterias atípicas. Parte de esta patogenia vamos a tener sobre todo 3 afectaciones. Pueden producirme una enfermedad pulmonar, pueden producirme una linfoadenitis o pueden producirme lesiones en tejidos blandos. Y aquí sí, hace ratito preguntaban que si TB puede producir afectaciones en piel. Aquí sí estas atípicas me pueden producir algún tipo de úlceras en la piel, sobre todo porque es la vía de entrada de algunas de estas micobacterias. Y a un ladito les puse pues los géneros que están asociados sobre todo con este tipo de enfermedades. Por ahí, las más importantes les decía, incluso si se las tuvieran ustedes que aprender o que familiarizarse, sobre todo las de mayor importancia son las de crecimiento lento. No son muy frecuentes y entonces, sobre todo por la parte de ver en concreto las afectaciones o qué tipo de bacterias me van a dar mayor sintomatología, nos vamos a enfocar sobre todo en las más importantes de crecimiento lento. Y dentro de estas, decíamos que no se ha establecido la epidemiología con certeza, son oportunistas en inmunocomprometidos. Vamos a platicar por ahí algunas afectaciones de inmunocomprometidos, porque yo si aparentemente estoy sano, termino con alguna afectación de estas micobacterias. El hospedero es el hombre, pero también algunos animales. Se transmiten por contaminación de piel, de mucosas sobre todo. Causan infecciones en tejidos blandos, enfermedades pulmonares, enfermedades diseminadas. Y les decía que estas micobacterias atípicas pues están prácticamente en cualquier lado, ¿no? Pueden estar en agua, en suelo, leche, en polvo, tejidos de animales domésticos. Entonces, las atípicas, aquí la vía de entrada depende sobre todo del género, va a ser la vía de transmisión. Y vamos a tener sobre todo afectaciones pulmonares y afectaciones a nivel de tejidos blandos. Primero, entonces, vamos a comenzar con un complejo que se llama Mycobacterium avium. Este complejo, formado por Mycobacterium avium, sobre todo, incluso puede hacerlo junto con otra especie atípica que se llama Mycobacterium intracelular. Este complejo avium pertenece a las micobacterias atípicas de crecimiento lento y hace sobre todo afectaciones a nivel pulmonar. Es decir, origina cuadros respiratorios similares a la neumonía. Aquí sí, la vía de entrada, sobre todo, pues va a ser, puede ser a nivel de aerosoles, ¿no? A través de estos aerosoles. Y entonces, Mycobacterium avium, sobre todo decíamos, va a ser afectaciones a nivel pulmonar, similares a lo que produce una neumonía. Entonces, aquí, para ser parte del diagnóstico, puedo observar, hacer aspiraciones, incluso lavados, obtener estas muestras a través de lavados o aspiraciones y ver si está a nivel pulmonar la presencia de el micobacterio, en este caso Mycobacterium avium, ¿no? También puedo hacer pruebas radiológicas para ver qué tan afectados tuviera mi pacientito los pulmones. Y decíamos inicialmente que
también en inmunocompetentes puede darme, producirme alguna enfermedad a nivel pulmonar, ¿ok? Sobre todo este complejo Avium que estamos hablando específicamente. Si soy inmunocompetente, entonces, ¿por qué me podría comenzar o por qué se puede desarrollar una afectación a nivel pulmonar? Sobre todo, varones, dice, con antecedentes de tabaquismo. Pues personas que ya, más que tener una inmunodeficiencia como tal, ya hay una alteración a nivel pulmonar previa. Aunque el paciente no lo esté manifestando, el paciente fume de manera diaria, sobre todo en varones, pues no hay problema pulmonar como tal, no hay una neumonía, ¿no? Pero el que sí ya haya una afectación o un antecedente, esté más expuesto sus pulmones, por así decirlo, puede provocar que si él tiene contacto con Mycobacterium avium, pueda desarrollar entonces lo que decíamos, una enfermedad muy parecida a lo que es la neumonía. Entonces, aquí son factores de predisposición o tipos de pacientes específicos inmunocompetentes que van a tener contacto con micobacterias atípicas, o en este caso Mycobacterium avium, que van a desarrollar un proceso pulmonar, ¿no? Entonces, en primer punto, que sea un paciente varón con antecedentes de tabaquismo. El segundo es sobre todo en mujeres y desarrollan un síndrome que se llama síndrome de Lady Windermere. Lady Windermere yo creo que es por una novela, una película, si no mal recuerdo, que le dan este término al síndrome, y son sobre todo mujeres, el caso de mujeres inmunocompetentes que han tenido contacto con Mycobacterium y que están aquí en el grupo del síndrome de Lady Windermere, hace referencia a las mujeres, sobre todo de edad avanzada, que cuando están de manera pública y ellas omiten el poder toser. Es decir, ellas, sobre todo porque ellas ven como esta parte de la educación, el no estar tosiendo frente a las demás personas, entonces reprimen el que ellas puedan toser. Y encima, si tienen la expectoración, como ellas no van a un sitio en donde puedan, pues, desechar esta expectoración o este esputo, lo que hacen a veces es volvérselo a tragar y tienen lo que hacen es fomentar la multiplicación de la bacteria a nivel pulmonar. Eso habla lo del síndrome de Lady Windermere. Honestamente no sé a qué hace referencia Lady Windermere o la novela de donde sacan el título, pero sobre todo este síndrome hace mucho énfasis en mujeres sobre todo pues muy educadas, muy de cultura, muy de sociedad, que no les gusta esta parte de toser y que incluso pues no es como que vayan a desechar la expectoración, sino ellas reprimen el que puedan toser y encima, pues, esa expectoración ellas no la desechan, ¿no? Entonces, eso propicia que haya mayor multiplicación bacteriana, aun cuando son inmunocompetentes. Y por último, pacientes que previamente tengan nódulos pulmonares solitarios. También entonces, estos nódulos, hay muchas personas que tienen nódulos pulmonares benignos, entonces sin ninguna afectación ellos pueden vivir, ¿no? Perdón. Este nódulo, al que el paciente tuviera un nodulito por ahí pulmonar, puede entonces desencadenar a que haya una afectación pulmonar más severa. Estos tres entonces son sobre todo por Mycobacterium avium o complejo Mycobacterium avium en inmunocompetentes. Tenemos después un Mycobacterium kansasi, que también hay datos incluso muy característicos como Mycobacterium tuberculosis, como tos, hay producción de esputo, pérdida de peso, dolor torácico, fiebre y sudoración. Y ese es de crecimiento lento. Su presentación más común es por una infección pulmonar crónica, pero aquí sí hay pacientes sobre todo que ya tienen una predisposición o factores de predisposición como pacientes diabéticos, pacientes con cáncer o pacientes que tengan una neumonía previa. Aquí también puede haber una diseminación y pueden haber afectaciones nodulares como tipo nódulos en la piel. Después tenemos Mycobacterium marinum, que el nombre incluso nos hace un poquito de referencia, o parece que dijera marino, ¿no? Y sobre todo este marinum nos indica que es pues precisamente a través del agua como pudiéramos adquirir estas micobacterias atípicas. Es ambiental, es oportunista, de crecimiento lento y esta afecta sobre todo especies de peces, tanto de aguas frías, cálidas, dulces o saladas, especialmente aguas estancadas de peceras y piscinas sin cloro.
Y por ahí las lesiones se dan sobre todo a nivel de la mano y parte del brazo. Sobre todo es a nivel de la mano y parte del brazo, porque las personas que no cambian de manera frecuente, por ejemplo, las peceras, pueden llegar a introducir, es decir, que en esta pecera estancada, con agua estancada, esté contaminada con Mycobacterium marinum, y entonces ellas al momento de introducir la mano en la pecera, sobre todo en la parte donde le queda el agua, es donde tienen las lesiones, en este caso de Mycobacterium marinum. Aquí el contacto es directo con el agua, sobre todo si hay algún tipo de lesión, facilita la entrada de la Mycobacterium. Entonces, por eso aquí de Mycobacterium marinum, las afectaciones son a nivel de mano y de la muñeca o incluso parte del brazo, porque es la parte anatómica que entra o que mete el paciente en la pecera, ¿no? Para poder hacer el cambio o manipular algo dentro de ella. Mycobacterium ulcerans, también lo que produce son unas úlceras como tal, una úlcera que se llama úlcera buruli, afecta piel, incluso a veces el hueso. Puede, por ejemplo, el paciente quedar con deformaciones de por vida. La transmisión es por traumatismo, ya habíamos dicho por ahí, perdón, habíamos dicho ahí, el traumatismo es alguna lesión, algo que quite la continuidad de la piel, ¿no? Un clavo, alguna espina, alguna astilla. Y se puede curar con antibióticos si se detecta a tiempo, pero aunque se cure con antibióticos, depende qué tan diseminada esté este Mycobacterium ulcerans, el paciente puede quedar ya con, decíamos, con algunas desfiguraciones, ¿no? Ya puede tener estas afectaciones de por vida, incluso pues a nivel óseo. Hay afectaciones, incluso se parece la lesión de abajo de repente como una leishmania, pero comienza como un granito, una mácula, una pápula, y hasta que termina siendo una úlcera. Y eso se va diseminando hasta llegar a nivel óseo. Bueno, chicos, hasta aquí les vamos a dejar hasta Mycobacterium ulcerans para que mañana continuemos y ya no les siga quitando tantos minutitos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas?